Esta mañana se ha comentado, creo que lo ha comentado María, que, tenemos la sensación y los datos de que la enfermedad hepática en general, a diferencia de otros grupos de enfermedades que están claramente en descenso y mejorando su supervivencia y mejorando sus datos de incidencia, como son la enfermedad cardiovascular o el cáncer, en el caso de la enfermedad hepática no solo está siendo más prevalente, sino que los datos que tenemos es que, desgraciadamente, la mortalidad está aumentando. Que la cifra no solo no es decreciente, sino que es creciente, a diferencia de otros grandes grupos de enfermedades. Este ha sido el motivo por el cual, o uno de los motivos por el cual hacemos este tipo de cursos, intentando resaltar la importancia que tiene pues, la concienciación social de la importancia de la enfermedad hepática. Y María lo decía esta mañana, la mayor parte de estas enfermedades hepáticas son básicamente relacionadas con hepatitis víricas, con enfermedad por alcohol y por enfermedad hepática metabólica. Estos tres grupos de enfermedades prácticamente constituyen, diría yo, el 90% de la incidencia y de la mortalidad de enfermedad hepática. Y esta sesión de la tarde la vamos a dirigir fundamentalmente a la enfermedad metabólica grasa, que es una enfermedad encima especialmente creciente en nuestro medio, muy ligada, como comentaremos, a las epidemias de obesidad y de diabetes, y que está suponiendo pues una enfermedad de creciente aumento, especialmente en enfermedad hepática terminal, necesidad de trasplante, cáncer hepático y cirrosis. Tenemos una sesión en que va a haber tres ponentes. El primer ponente es el doctor Lazarus, que no ha podido acompañarnos, ya ha grabado un vídeo, que es lo que vamos a poner. Doctor Lazarus es una persona que trabaja para el IS Global, para un instituto ligado al Clínic de Barcelona, la Universidad de Barcelona. Viene del campo de la epidemiología, ha trabajado básicamente hasta ahora en HIV y desde hace unos años viene trabajando en hepatitis virales y ahora también en enfermedad hepática por depósito de grasa. Y además es el vicepresidente de la ISER Foundation, que es una fundación que tiene la ISER, dedicada precisamente a la concienciación o a los aspectos sociales que tiene la enfermedad hepática. Es una persona muy, muy relevante. Tenemos la suerte de que, a pesar de que él es americano, vive en España, habla español perfectamente, y nos va a dirigir unas palabras de introducción de esta mesa. En esta misma mesa tenemos otros dos ponentes que van a hablar de dos aspectos diferentes. El doctor Crespo, que ha hablado esta mañana también, va a hablar desde el punto de vista del hepatólogo de cuál es la aproximación diagnóstica y terapéutica, fundamentalmente terapéutica, en esta enfermedad y qué retos nos esperan en un tiempo corto, a los que tenemos que adaptarnos. Y Eva Bech, pues, es la presidenta de la asociación de pacientes más importante que hay en España de enfermedades hepáticas, la FENET, inicialmente ligado al campo del trasplante hepático, desde hace muchos años a la hepatitis C, a la hepatocarcinoma y también ahora a la enfermedad metabólica grasa, como una de las causas más importantes de hepatopatía. Y nos va a aportar un poco la visión de los pacientes, que es tan importante para nosotros. Entonces, sin más, vamos a poner el vídeo del doctor Lazarus y luego enlazaremos con la presentación del doctor Crespo y de Eva. Buenas tardes y muchas gracias, doctor Calleja, para la oportunidad de hablar sobre el hígado graso y específicamente si está Europa preparada para afrontar el desafío del hígado graso, la AEHGNA. Voy a decir hígado graso y voy a enfocar mi ponencia en los retos de salud pública. Esos retos han sido un tema principal para la fundación del ISL, donde soy el vicepresidente y donde el doctor Massimo Colombo está liderando los esfuerzos que estamos haciendo por todo el mundo. Lo que hace la fundación es enfocar en 4 pilares: la educación, la investigación, las intervenciones y la concienciación, awareness. La Fundación está fomentando colaboraciones mundiales para la salud del hígado. El mandato principal de la Fundación es trabajar a nivel mundial estableciendo estas colaboraciones con expertos, con organizaciones, desde asociaciones profesionales y la industria hasta los principales grupos de expertos que incluyen todos de ustedes.
Desde 2019 hemos ampliado nuestro trabajo sobre el hígado graso, reconociendo a este como un problema de salud pública desatendido en gran medida. Durante los últimos 2 años nos hemos engranado con más de 500 personas y organizaciones en una variedad de actividades, desde investigación hasta diálogos sobre políticas. ¿Y por qué la Fundación está dando prioridad al hígado graso? Pues es un asunto global, con unos 20-25% de la población adulta afectado. Tiene un impacto significante en salud, económicas y sociales. Y es un desafío, como todos sabemos, bastante complejo y es una epidemia silenciosa. Como bien sabemos, fuera del ámbito de expertos en el hígado, hay poca gente que sabe qué es el hígado graso. Pues lo que estamos haciendo en la Fundación es avanzar la agenda de investigación de salud pública en este asunto, dando la alarma sobre esta epidemia silenciosa y liderando esfuerzos para establecer una coalición global. Y finalmente estamos involucrando y apoyando a la comunidad amplia que trabaja con el hígado graso. En 2019, como he presentado anteriormente, hicimos una revisión de la política de Europa sobre el hígado graso. Y el año pasado teníamos una serie de diálogos virtuales sobre modelos de atención y en el día del hígado graso, o sea, el International NASH Day, enfocábamos en ese como una epidemia oculta. En el BMJ hemos publicado y también hemos, como voy a explicar, una revisión más amplia de 102 países. Hemos hecho un evento en un think tank en Inglaterra, pero que es global, que se llama Wilton Park, y una serie de 14 talleres en distintas partes del mundo con The Economist Intelligence Unit. Y este año estamos terminando una declaración del consenso de salud pública global del hígado graso con más que 200 expertos y desarrollando un mapa de ruta de la implementación de ello. Vamos a sostener y crear una coalición global y ser una marca de referencia del hígado graso en los Sustainable Development Goals, los SDGs. Pues en términos de la revisión de las políticas relacionadas con el hígado graso, con el NASH, pues hemos hecho este estudio cross-sectional en que hemos encontrado que ningún país tiene una estrategia sobre el hígado graso. Eso he presentado anteriormente, pero hemos visto, el estudio se destaca las principales brechas en torno a las estrategias, las guías de práctica clínica y la concienciación y la educación sobre el tema. Solo 7 países reportaron tener programas estructurados de estilo de vida dirigidos hacia el NAFLD y el NASH. 4 países reportaron tener colaboración activa con grupos de la sociedad civil, que sabemos que es muy importante colaborar con las pacientes. Este es lo que parece como un índice donde España sí sale muy bien, pero sabemos que hay diferencias entre las comunidades españolas. La preparación, el preparedness, es esencial para permitir medidas eficaces de salud pública. Los hallazgos pueden ayudar a orientar la acción y hacerle seguimiento al progreso. Hemos ampliado de 29 países europeos a 102 países por todo el mundo. No pudimos encontrar expertos en todos los 200 países que hay. Y aquí se ve que la situación global es muy semejante a la situación en Europa, con gran variación entre países. Algunos países europeos, incluidos el Reino Unido y Suecia, se encuentran cerca de la cima del índice de preparación global. Sin embargo, incluso entre los países de alto rango existen brechas sustanciales. Necesitamos que estos datos sean una llamada a la acción. Este estudio en 2020
lo ampliamos de 69 países que acabamos de presentar en el ILC a 102 países, como había comentado. Y como había comentado, nuevamente encontramos grandes brechas en todos los países, destacando la necesidad de actuar a nivel local, regional, de comunidad autónoma y mundial. Los hallazgos del estudio global proporcionarán una base para futuros esfuerzos. Y hemos creado este índice de política global que puede rastrear el progreso nacional, regional y global a lo largo de tiempo. En cuanto a la colaboración con Wilton Park, fue el primer evento mundial que adopta un enfoque amplio de la salud pública para el NAFLD y el NASH. 50 expertos y profesionales de salud, incluidos de la OMS, discutimos cómo abordar este desafío. El informe del evento describe algunos de los pasos y acciones claves para un mapa de ruta para acción sobre el hígado graso, y recomendaciones claves se están llevando a cabo antes del segundo evento, en diciembre de 2021, cuando vamos a enfocar en las Américas. Con The Economist Intelligence Unit, como algunos han escuchado durante la sesión de la Fundación en el ILC, teníamos una inmersión profunda en las oportunidades y desafíos para abordar el hígado graso en Asia, América Latina y el Medio Oriente. 55 expertos regionales participaron en 14 talleres durante 12 meses, todo virtual. Como bien sabemos, no pudimos viajar. El informe detalla las llamadas a la acción clave en una variedad de áreas para los modelos de atención para la integración del hígado graso en las actividades. Los expertos regionales ahora están llevando a cabo estas recomendaciones. Este es un ejemplo de una llamada a la acción global en esta serie con el Economist Intelligence Unit. Un enfoque en awareness, adaptar la concienciación a nivel local, identificar campeones de la salud del hígado, realizar investigación interdisciplinaria y colaborativa y justificar la inversión. El objetivo de esta declaración de consenso que estamos desarrollando es desarrollar una base de respuestas integrales de salud pública al hígado graso. Está encargado por Nature Reviews GastroHep y el artículo se encuentra actualmente en revisión. Un grupo multidisciplinario global de más de 200 expertos de 91 países desarrollamos 37 declaraciones de consenso y 26 recomendaciones para abordar la carga de NAFLD y NASH. Los hallazgos tienen relevancia para los políticos responsables, los profesionales de salud, los grupos de la sociedad civil, las instituciones de investigación y las poblaciones afectadas. Esperamos que este ayude a impulsar acciones catalizadoras para avanzar esta agenda en los próximos años. Algunos ejemplos de lo que estamos publicando, y fijo en los títulos: NAFLD, Sounding the Alarm on a Silent Epidemic. Let's envisage a new, better normal for all non-communicable diseases. Como bien sabemos, comparado con diabetes, enfermedades cardiovasculares, hay poca atención al hígado graso. El cross-sectional study que había comentado y el European NAFLD Preparedness Index que había comentado. Pues en conclusión, existen brechas importantes en las políticas y estrategias para abordar el hígado graso, tanto en Europa como a nivel mundial, y ojalá que estuviera hoy para hablar de la situación en España. Ningún país tiene una estrategia para abordar el hígado graso, destacando la falta de atención que recibe este asunto. Tampoco existe una estrategia o plan de acción global para orientar a los países. Las asociaciones nacionales y regionales del hígado tienen un papel clave que desempeñar, al igual que la OMS y otros actores mundiales. Pues eso es el gran reto que tenemos
aumentar la concienciación sobre el hígado graso y abordarlo como un tema importante de la salud pública. Otra vez doy las gracias al Dr. Calleja y todos que han organizado el evento de hoy, y también a mis colegas en el secretariado de la Fundación, en Wilton Park, en el Economist Intelligence Unit, y todos los participantes, los más que 500 personas que nos han ayudado tanto en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Voy a repasar un poco el tratamiento de la enfermedad por depósito de grasa. Yo he puesto ya el nombre de MAFLD, de Metabolic Associated Fatty Liver Disease, que en castellano lo vamos a llamar esteatosis hepática metabólica, que es como el nombre que ha quedado en el último consenso. José Luis me ha pedido que prepare un poco el tratamiento del NAS o del MAFLD, y realmente si viéramos el desarrollo que ha habido de los ensayos clínicos hasta ahora, MAFLD, pues quizás con esta primera diapositiva habíamos acabado, ¿no? Porque no hay ningún fármaco aprobado en la actualidad para el tratamiento del MAFLD. Prácticamente, todos los fármacos que se han ensayado en fase 2 han fracasado, y el único que ha superado la fase 2 es el ácido beticólico, pero al cual le han puesto también algunos problemas para su aprobación en Estados Unidos y por ende en la Unión Europea. Por lo tanto, no hay ningún tratamiento farmacológico aprobado en el MAFLD en este momento, a pesar de que en los últimos años ha habido una intensa investigación. Y me gustaría repasar brevemente, 5 minutos, por qué creo que no hay ningún fármaco aprobado. Y probablemente hay 3 tipos de razones que justifican que la investigación haya fracasado, ¿no? Problemas relacionados con aspectos clínicos del MAFLD, revisaré 2 o 3. Algunos problemas relacionados con el propio diseño de los ensayos. Y el tercero, y que también creo que es muy relevante, aspectos relacionados con la propia investigación básica y la farmacología de esta enfermedad. Quizás uno de los principales problemas que tiene el tratamiento de esta enfermedad, que decimos que es crónica y progresiva, es que no siempre es crónica ni progresiva. Es decir, hay enfermos que espontáneamente la enfermedad regresa, fijaros, entre un 18 y un 20% de los casos. Y esto coincide con el efecto placebo en los ensayos clínicos, que quizás sea que corresponde con estos enfermos que regresan espontáneamente. Y claro, esto hace que la diferencia entre el grupo placebo y el grupo tratado sea siempre más pequeña de lo que podría ser si no hubiera enfermos que regresan. Segundo lugar, es que es una enfermedad enormemente heterogénea. Probablemente esto no es una enfermedad, probablemente esto es un síndrome o es una forma común de reaccionar frente a diferentes noxas, y el hígado reacciona de una forma común, que es con grasa, con inflamación y con fibrosis en algunos casos. Pero es poco probable que un paciente delgado sin diabetes mellitus se parezca mucho a un obeso mórbido que tiene diabetes mellitus avanzada. Y este sujeto tiene 30 años y este tiene 65. Probablemente se parecen poco. Y sin embargo, en la clasificación, si vemos esta diapositiva, pues diríamos que tiene un NAS score de 4 y este tendría un NAS score de 4 y este tendría un NAS score de 4, pero son enfermos muy diferentes. Vale, infraestiman o sobreestiman mucho la fibrosis, por ejemplo. En esto hemos evaluado nada menos que 11.400 sujetos, de los cuales muchos de ellos tenían biopsia hepática. Realmente. Pero quizás el dato más importante se refleja en esta diapositiva. Fijaros, sujetos que tienen un fibroscan de más de 20 kilopascales, que uno estaría casi seguro que tiene una fibrosis avanzada o una cirrosis, hasta el 20% o no tiene nada de fibrosis o tiene una fibrosis leve. Pero ojo, es que hasta el 40% no son cirróticos. Es decir, que sobreestima mucho la posibilidad de fibrosis. Claro, si nosotros evaluamos la fibrosis con una herramienta que falla en el 40% de los casos, pues realmente es que es poco más que una moneda, ¿no? Y esto poniendo una cifra de 20 kilopascales, una cifra claramente que todos estaríamos de acuerdo en que tiene una fibrosis muy avanzada. Otro problema que se asocia a estos ensayos es que a veces los objetivos que nosotros queremos evaluar son objetivos discutibles y son objetivos muy variopintos, ¿no? En algunas ocasiones es resolución del NAS. Fijaros, no puedo ir punto por punto, pero la resolución del NAS es pasar de un NAS score de 4 a un NAS score de 3, que eso significa que vemos o no balonamiento de los hepatocitos. Y esto es una cosa absolutamente subjetiva de los patólogos, dificilísimo de valorar.
Y obviamente no es lo mismo mirar un outcome duro, ¿no? Como decir, oye, el paisano se ha muerto, es el más duro que hay, o no se ha muerto, o ha desarrollado una cirrosis o un hepatocarcinoma descompensado, un hepatocarcinoma, que tener pérdida de peso o mejorar la sensibilización a la insulina. Y esto hace que los ensayos sean difícilmente comparables. Para ello se han puesto algunas medidas o se postulan algunas potenciales soluciones, ¿no? Hacer diseños de los ensayos diferentes. Ensayos de tipo paraguas, en los cuales con un mismo tratamiento, con diferentes tratamientos estamos evaluando diferentes tipos de enfermos en función de diferentes marcadores. O diferentes enfermedades que tienen un mecanismo patogénico común, o ensayos clínicos en los cuales, en función del resultado inicial, cambia el ensayo o se dicotomiza en mitad del ensayo. Bueno, esto probablemente nos dará algunos resultados en el futuro. Como decía, un aspecto críticamente importante de la ausencia, que explica la ausencia de respuesta de los ensayos, es el efecto placebo. Y quizás la razón fundamental es que a los enfermos no les damos recomendaciones estandarizadas del cambio de modelo de vida que les proponemos. Y todos sabemos que cuando a un enfermo le miramos con un poco más de detenimiento, tiende a responder mejor que si le miramos menos. Y por lo tanto, los enfermos placebo de un ensayo clínico tienden a perder más peso y a seguir mejor las recomendaciones que los enfermos que no pertenecen a un ensayo clínico, aunque sean exactamente iguales. Y por lo tanto, probablemente habrá que estandarizar las recomendaciones dietéticas y de ejercicio físico. Y esta es una idea que vamos a desarrollar el doctor Calleja y yo en un próximo ensayo, que luego os le comento brevemente, que es intentar hacer un leading phase, es decir, vamos a randomizar el brazo placebo y brazo de control a una serie de pacientes, pero antes de randomizarles a todos les vamos a modificar su estilo de vida de forma homogénea. Y en función de la respuesta a esta modificación del estilo de vida, que algunos seguirán y otros no seguirán, será un criterio más de randomizar, en función de si ha habido cambios durante este periodo de leading phase, si no ha habido cambios o si ha habido mejoría parcial. Porque quizás haya enfermos que siguen las recomendaciones y mejoran, enfermos que siguen las recomendaciones y no mejoran, o enfermos que no siguen las recomendaciones, y estos no son iguales. Pero como José Luis me pidió que hablara del tratamiento, pues vamos a hablar del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento hoy del MAFLD? Si decimos el tratamiento aprobado, es muy sencillo. Terapias de intervención en estilo de vida, punto y final. Pero hay más cosas, ¿no? Hay terapias que están basadas en cirugía metabólica. Yo me voy a referir más a endoscopia metabólica, quizás porque somos gastroenterólogos y esto nos ocupa más a nosotros que otras cosas. Tratamiento farmacológico, voy a poner una diapositiva, y porque no hay ningún tratamiento farmacológico aprobado, y otros tratamientos. Bueno, si hay alguna enfermedad que se relaciona mucho con la inactividad, es el NAS. Y no digo que se relaciona con una enfermedad en la que no se hace ejercicio, no, se relaciona con estar tumbado en un sofá viendo la tele, que esto es lo que es la inactividad, ¿no? Es decir, y de hecho la inactividad se define por una de las formas de definirlo es por el número de horas que tú ves la tele o que estás sentado delante de un ordenador. En nuestro caso debemos ser todos inactivos, ¿no? Estamos muchas horas sentados delante de un ordenador. Pero vamos, el disesosoma de la inactividad, que abarca, como veis, enfermedades variopintas, quizás el prototipo de enfermedad es la enfermedad por depósito de grasa, ¿no? Y claro, uno podría hacer, estamos en Madrid, uno podría hacer, pues buscar una frase cervantina que sería de más zapato y menos plato, y resumiríamos muy fácil, ¿no? El consejo que damos a los enfermos es come menos y anda más, pero debe ser que hay un poco más de ciencia en esto de come menos y anda más, ¿no? Porque probablemente cuando hacemos eso el resultado es bastante pobre. Y en este sentido, quizás el trabajo de Manolo Romero y Pilar Gómez, un médico cubano que trabajaron juntos, en este trabajo que es reciente, de hace 6 años, pero que ya es un clásico, demostró que si los enfermos seguían las recomendaciones dietéticas y de ejercicio físico
y perdían más del 10% de peso, la enfermedad por depósito de grasa se resolvía en la inmensa mayoría de los casos. Claro, el problema es que tomar esa pastilla de la dieta y del ejercicio físico le seguían solo el 10% de los enfermos. Es decir, el 10% de los enfermos que perdían más del 10% del peso resolvían la enfermedad en más del 90% de los casos. Pero, por desgracia, la inmensa mayoría estaban situados aquí, ¿no? Y esto es el 12%. La mayor parte estarían situados, aproximadamente el 70% de los pacientes no perdía nada de peso a lo largo de un año y, por lo tanto, la enfermedad no mejoraba nada. Tampoco es exactamente igual hacer ejercicio físico de una forma, digamos, aleatoria, ¿no? Es decir, si nosotros le recomendamos, oiga, usted tiene que moverse más, probablemente tenemos que personalizarlo, porque a una persona de 65 años que tiene una prótesis de cadera bilateral y además una artrosis de las rodillas, decirle que haga una marcha nórdica, pues está muy bien que se lo digamos, pero no puede, ¿no? Y por lo tanto, probablemente tendremos que contar con algún experto que nos aconseje hacer ejercicio aeróbico o anaeróbico de diferentes tipos en función de las posibilidades de la persona que tenemos delante. Y yo creo que este es un aspecto que hemos hablado en algunas ocasiones y yo creo que estoy casi seguro que cuando hace 50 años los primeros cardiólogos recomendaban después de un infarto de miocardio ir a hacer ejercicio físico a un gimnasio, les miraban raro, ¿no? Porque lo bueno era estar en reposo y les miraban raro. Y hoy a nadie se le ocurre que después de un infarto de miocardio el enfermo no vaya a una rehabilitación. Yo creo que nosotros tendremos que empezar a hablar de rehabilitación hepática porque es lo que estos enfermos necesitan. Consejos nutricionales, consejos dietéticos, ejercicio físico programado y probablemente un poco de terapia conductual para que les ayuden a hacer este trabajo. Si no mejoran con todas las cosas anteriores, que como hemos visto son muy útiles, si el enfermo hace caso, por desgracia muchas veces no hace caso, podremos intentar ayudarles a perder peso con cirugía o endoscopia metabólica. Yo voy a hablar de endoscopia metabólica porque desde hace muchos años se sabe que la cirugía metabólica, es decir, la cirugía bariátrica, se asume que los enfermos pierden mucho peso, pero es una terapia de sobra conocida que se aplica o se aplicaba en grandes obesos, ¿no? Pero la endoscopia metabólica yo creo que tiene un papel muy importante. Este es un ensayo clínico que hemos hecho entre los hospitales de Puerta de Hierro, Ramón y Cajal, Rocío y Valdecilla, que se presentó en el último congreso de la AIH y en el ISER, ¿verdad, José Luis? Y en el ISER, que yo creo que es un estudio muy interesante, porque lo que hacemos es evaluar, es la primera vez que se hace, y yo creo que es muy interesante, porque lo que hacemos es evaluar la eficacia y la seguridad de la gastroplastia vertical endoscópica frente a placebo en enfermos con MAFLD. Y se juntaron 40 pacientes de un grupo de 55, 20 a los que se les hizo la gastroplastia endoscópica vertical y 20 a los que no se les hizo, pero no lo sabían, es decir, se les hizo una intervención SAM y los resultados son estos que veis aquí, muy llamativos. Al principio todos nos hacen caso y da igual que se les haya intervenido que no, raya amarilla sí, raya gris no, pero enseguida los que no se les ha hecho esa intervención ganan peso de una forma importantísima en poco tiempo y finalmente prácticamente no pierden nada de peso. Y lo que hemos visto son resultados preliminares, sobre unos pocos enfermos. Lo que hemos visto es que, algo que ya se sabía, pero que hemos vuelto a demostrar, es que los que no pierden peso, la enfermedad prácticamente no se modifica, y los que pierden peso la enfermedad se modifica muy significativamente. Y por lo tanto este sería una alternativa terapéutica que no está basada en pastillas, sino que está basada en una intervención. De hecho, nosotros en el hospital en Valdecilla estamos empezando un ensayo clínico en el que ya nos vamos a atrever a comparar la gastroplastia vertical endoscópica con la quirúrgica. Llevamos muy pocos pacientes, pero los resultados de los primeros 10, 12 pacientes son iguales. Es decir, hay enfermos que con la gastroplastia vertical endoscópica y con la quirúrgica pierden prácticamente el mismo peso y los resultados son prácticamente iguales. Hay algún tratamiento endoscópico más, como la ablación de la mucosa duodenal, no voy a, por razones de tiempo, a decirlo, pero es también un tratamiento muy interesante, porque básicamente lo que trata
es sobre la modificación del perfil endocrinológico asociado a la obesidad, es decir, lo que modifica fundamentalmente es el perfil de incretinas. Y esto hace que el enfermo pierda peso. Los resultados que hay hasta el momento son muy pequeños, porque hay muy pocos casos, pero muy interesantes. Y yo diría que, en contra de las personas que dicen que todos estos procedimientos tienen resultados a medio plazo y que reciban después, yo siempre les contesto diciendo que ¿cuántos meses se trata la hipertensión arterial? Esta es una enfermedad crónica y, por lo tanto, el tratamiento probablemente sea a largo plazo y creo que no hay que hablar de fracaso del tratamiento, sino de tratamientos que se deben hacer secuencialmente y que quizás duran un tiempo y después hay que hacer otro, el mismo o uno alternativo. Respecto a la terapia farmacológica, hemos visto que todos los tratamientos individuales han fracasado, por lo tanto el futuro probablemente sea la combinación de tratamientos o la terapia secuencial, uno detrás de otro, ¿no? O uno más otro, más otro, más otro. Y esto está basado fundamentalmente en que la patogenia de esta enfermedad es una patogenia que casi siempre tiene más de un insulto o más de una anoxa asociada a la enfermedad. Y esta es mi última diapositiva, porque esperamos hacer, y en este caso también es un trabajo que vamos a hacer en colaboración el doctor Calleja y yo, hacer trasplante de microbiota fecal en los pacientes que tienen una enfermedad hepática por depósito de grasa. Hay múltiples evidencias que sugieren que la microbiota fecal, la microbiota sufre una alteración en la enfermedad por depósito de grasa, es decir, hay una disbiosis asociada. Es verdad que no sabemos, es difícil saber siempre si es el huevo o la gallina, si es una causa o es consecuencia, pero sí hay muchos datos que sugieren que la normalización de la disbiosis tiende a la normalización de la enfermedad hepática. Y bueno, vamos a hacer un estudio que yo creo que va a resultar muy, muy interesante, en el que vamos a dar cápsulas de microbiota por vía oral a pacientes con NASH que estarán randomizados y aleatorizados, y estos es en los que os he comentado que antes de darles las cápsulas les vamos a hacer un periodo de leading phase para intentar que esa, digamos, potencial respuesta a la modificación del estilo de vida no nos interfiera en los resultados. Y nada más, esta es mi última diapositiva. Yo creo que el tratamiento del MAFLD es un tratamiento que va a exigir que haya unidades multidisciplinares compuestas. Claro está, nosotros somos hepatólogos, por lo tanto el que manda es el hepatólogo, y tiene que haber además, tiene que haber además de hepatólogos, probablemente tendrá que haber endocrinos, tendrá que haber gente que nos ayude a hacer rehabilitación, gente que nos ayude a tratar dietéticamente a los enfermos, y todos juntos probablemente podremos tratar a estos pacientes que nosotros, a los que queremos tratar, son a los que tienen una enfermedad más avanzada. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Calleja por contar otra vez en este curso con los pacientes. Y bueno, en nombre de todos ellos queremos dar las gracias porque os podemos contar nuestra visión sobre esta enfermedad que nos ha llegado y que yo me recuerdo al principio de hepatitis C cuando empezamos a hablar de los diferentes tipos que había y todo aquel follón. Pues ahora andan los pacientes como un poco más o menos igual de perdidos o quizás más, ¿no? Os voy a intentar contar un poco qué es lo que nos llega a nosotros, casi a diarios a la Federación, o bien por email o por consultas telefónicas, y he intentado un poco recoger las grandes dudas que tienen estos pacientes. Lo primero, y desde la presentación de a la presentación del doctor Crespo, creo que está claro. He visto en NASH, perdí, hígado graso. O sea, supongo que para vosotros tenéis muy claro la diferencia entre todo ese tipo de acrónimos. No lo sé, pero si vosotros no lo sabéis, imaginaros a los pacientes, ¿sabes? Ellos, suponemos que es muy difícil
determinar un nombre exclusivo, pero os aseguro que para los pacientes llaman totalmente desorientados porque no saben si tienen hígado graso, han hablado de NASH, el EGNAS, y para ellos eso es incluso peor porque piensan que tienen varias enfermedades o no saben que es la misma o qué diferencia. Y ya también aprovecho porque hay un momento que se llama también no alcohólica. Desde aquí nos gustaría intentar que si la palabra alcohol desaparece de todo, los tipos de acrónimo y tal, pues como que mejor. No hacer esa diferencia no alcohólica, no. El alcohol no, porque seguimos incidiendo en el estigma de las enfermedades del hígado, que son enfermedades unidas a malos hábitos de vida, y entonces eso los pacientes muchas veces dicen, pero es que lo mío es no alcohólico, como que recalcar que yo no. Entonces, si se puede evitar la palabra alcohol unido al hígado, pues sería estupendo, ¿no? Y bueno, os quería contar, pues eso, la gran diversidad de términos hace mucho más difícil tanto al paciente entender qué es lo que tiene, como desde la Federación, cuando intentamos hacer dísticos, campañas de sensibilización, ¿qué ponemos? O sea, es difícil que ponemos que llegue a todo el mundo y que sea entendible. El diagnóstico de la enfermedad hepática por depósito de grasa entendemos que se realiza cuando se encuentra en un estado avanzado. Pues lo de siempre, porque el hígado, pues como no sabéis, no da muchas alertas hasta que ya no está en un estado avanzado. Con lo cual, el paciente lo que se encuentra es que de pronto le dicen esto y tiene un gran desconocimiento, no llega a entender lo que puede llegar a ser como un grave problema de salud. Y entonces, para nosotros quizás sería fundamental hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad y entendemos que primaria sería clave, no sé cómo gestionarlo, pero para que pudiera hacer esa derivación muy pronto a los hepatólogos de los hospitales para que esto se pudiera tomar como realmente una enfermedad seria, ¿no? No aquello de deja de comer o haz dieta, como algo más porque puede tener un gran impacto en la enfermedad. Y una vez diagnosticado, ¿qué es lo que se encuentra el paciente? Pues al final realmente lo que nos dicen es que al final es lo de siempre, no fumes, no bebas alcohol, adelgaza y haz ejercicio. Pero claro, si solamente al paciente le dices eso, realmente lo que piensa es, no es que nos hagamos caso, es que al final es que eso te lo dicen para absolutamente todo, ¿no? Entonces cuando intentamos hablar que realmente es que está muy, como se ha dicho aquí, ¿no?, muy ligada esa enfermedad con la obesidad y que realmente es necesario y que si pone de su parte y pierde peso, realmente esa enfermedad va a tener un retroceso importante, que no más allá de lo estético, de que todos deberíamos de evitar la obesidad, pues ellos tienen mucha incertidumbre, tienen un desconocimiento y la soledad, o sea, algo que siempre sale en todas las entrevistas o siempre que nos hablan. Soy yo único, me encuentro en esto, porque no se habla, no se sabe y se encuentran como muy solos, porque voy al médico de cabecera o mira que me han dicho, haz esto y como que poco más, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro con este paquete que tengo que hacer todas estas medidas que son muy complicadas de hacer ya de por sí y me encuentro solo porque no tengo un apoyo para hacer este tratamiento. Y lo que decía, los pacientes no encuentran un apoyo para implementar esos nuevos hábitos que se supone que es lo único que pueden hacer para ayudar en esta enfermedad. Lo primero que se le dice es el cambio de hábitos saludables en la alimentación. Esto de lo que te plantean es que no todos somos grandes chefs o tenemos una gran cocinera, un gran cocinero en casa, con lo cual muchas veces tienen necesidad de buscar ayuda y hay algo que no se tiene en cuenta. Al final, el hábito saludable es caro. Y hay personas que dicen, es que mi familia no se puede permitir al final de mes, o sea, es así, pero el McDonald's es más barato. Entonces, realmente hay poblaciones o hay familias que el incrementar unos hábitos saludables importantes es un problema incluso económico. La necesidad de hacer ejercicio de una manera ordenada y constante, pues tampoco podemos todos se pueden permitir ir a un gimnasio o tener un entrenador personal, y entonces decirle, bueno, pero tú intentas caminar, ¿no? Bueno, es difícil. Intentamos que él dice, bueno, yo salgo a caminar, pero eso me sale o no me sale, es complicado, ¿no? Y otra de las cosas es conseguir la pérdida de peso necesaria, pues al final cuando hay pacientes que te dicen, yo lo he hecho y al final pues no consigo la pérdida porque lo hago por mi cuenta, sin apoyo de ninguna manera, pues no como pan, no hago esto, no hago lo otro, intento dar un paseo todas las tardes, como ven
que no llegan a esa pérdida de peso y que cuando van al médico les sigue riñendo porque no llega, pues al final se desesperan y hacen un efecto rebote porque al final vuelven a comer todo, a ganar más del peso del que han quitado, ¿no? Y dejar de consumir hábitos tóxicos, pues es difícil de una manera, ¿sabes? Lo sabéis, cuánto tiempo se lleva luchando contra el hábito del tabaco, ¿sabes? Intentar que quiten los hábitos tóxicos sin ningún tipo de apoyo es muy, muy complicado. Con lo cual, al final, lo que nos encontramos es con la frustración del paciente, y aquí lleva razón el doctor Crespo, con un abandono total del tratamiento que se le ha puesto que haga. Y al final sí pensamos que el final puede ser otro si consiguiéramos un abordaje y una coordinación de un equipo multidisciplinar, como decía, ¿no? O sea, algo liderado por tu hepatólogo, pero que entendemos que en ese equipo tiene que haber un nutricionista, no sé, un endocrinólogo, no sé, algo de ejercicio. Yo entiendo que esto es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Del hospital, que vosotros también quisierais que os llegue al hospital toda esa carta. Pero entendemos que desde ese abordaje multidisciplinar seguramente se podrían conseguir más cosas, ¿no? La asistencia de protocolo de seguimiento de estos hábitos saludables. Si tú no le haces un seguimiento, y creo que el doctor Romero en un momento dado, hace unos años, hizo un estudio de una corte de pacientes que estuvieron haciendo ejercicio dentro del hospital, fuera, y hubo un seguimiento, sí, ahí se notó, al final se notó que había una adherencia, ¿no? Y que los resultados se encontraron, pero claro, necesitan ese protocolo y ese seguimiento estrecho. Los grupos de apoyo como especialistas, actividades conjuntas con otros pacientes, que al final lo que hace un poco los romeros, juntar unos pocos y al final te animas entre uno y otro, incluso se pican, ¿sabes? Y al final, pues, los días que vamos al hospital a andar en la cinta, pero luego a lo mejor podemos quedar en el parque más cercano y seguir haciéndolo juntos y hay un poco de piña entre ellos se apoyan, ¿no? Nosotros decimos recetar el contacto con asociaciones de pacientes, que se puedan favorecer esos encuentros entre ellos y que se puedan, pues bueno, hacer marchas, hacer paseos, incluso que las asociaciones nos comprometamos, pues bueno, a coger un grupo de pacientes y hacer actividades lúdicas que podamos apoyar y ayudarlos para incentivar esos hábitos, ¿no? Y encontrar posibles respuestas en estadios de la enfermedad avanzada donde estos hábitos no son suficientes, pero ya entendemos que, bueno, que aquí ya la clínica pues está más parada y que habrá que seguir investigando en nuevos tratamientos, ¿no? Y nada, simplemente como conclusiones, pues decir lo que he dicho, la necesidad de una información clara, práctica y sobre todo, se me ha olvidado que yo quería haberlo puesto en negro, entendible sobre la enfermedad. Tenéis que tener en cuenta que la alfabetización en salud de la población general no es tanto como pensamos. O sea, los programas de pacientes expertos, de pacientes informados, de pacientes formados, están muy de moda, pero si eso lo bajamos a tierra, es un grupo reducido. Realmente la población no está tan bien informada, con lo cual es muy necesario que la información sea entendible hasta la última persona. Y también, no todo el mundo vive en una gran ciudad, no todo el mundo vive en Madrid o en Barcelona. O sea, hay una población rural muy importante que también sufre mucho esta enfermedad y que la información no le llega. Entonces, habría que ver la manera de poder llegar esa información a todos sitios. Creemos que es fundamental la prevención a través de campañas de concienciación y de detención temprana. Esto la gran población no lo sabe, entendemos que es muy nuevo, que hay que seguir luchando, pero si esto realmente va a ser un gran impacto de salud pública y, como decís, ¿no?, viene y dentro de unos años va a ser un gran problema, pues quizás habría que ponerse un poco las pilas ya y empezar a hacer campañas importantes de concienciación de lo que nos viene, ¿no? La coordinación multidisciplinar entre los especialistas y, bueno, intentar investigar para lograr tratamientos efectivos de un futuro. Y nada más. Muchísimas gracias. Y hacemos el debate. Bueno, esto de los nombres tienes toda la razón. Hemos estado muy preocupados con el tema de los nombres. El problema es que se utilizan muchos acrónimos americanos y los españoles sonaban muy mal. Todo eso de EGNA con H era una cosa terrible. Y después lo que tú has comentado, el tema de no alcohólico era una cosa que había que quitar porque además existe mucha enfermedad, especialmente en España, que es mixta. Es decir, que el paciente es obeso, diabético, y los pacientes, en general, suelen tener la, entre comillas, mala costumbre de comer y beber. No solo de comer mal, sino que habitualmente se mezclan, y hay pacientes que tienen una
una enfermedad, vamos a decir, mixta, alcohol y obesidad o diabetes. Entonces, de alguna manera, ahora me parece que hemos llegado a un acuerdo. Bueno, luego, y lo de hígado graso sonaba a enfermedad poco importante, porque era lo que siempre los médicos de familia y muchos de nosotros habíamos dicho, bueno, esto, el hígado graso no pasa nada, esto es una cosa de ecografía y tal. Hay que contar con que en Estados Unidos ahora mismo el hígado graso es la principal causa de trasplante. Efectivamente. Es decir, y la causa más importante de cirrosis y de cáncer de hígado. Entonces, por eso también se ha despreciado. Hemos llegado a un acuerdo, en inglés es MAFLD, que es Metabolic Associated Fatty Liver Disease, y en español le hemos llamado enfermedad hepática metabólica, que queda un poco mejor y agrupa no solo a la enfermedad hepática metabólica pura por hígado graso, sino a algunas otras enfermedades inmunomediadas que se asocian también a un aumento de la grasa en el hígado, no solo por obesidad, por diabetes. Esto va a llevar un tiempo, que nos acostumbremos todos a hablar de lo mismo. Y bueno, esperemos que logremos hacerlo, ¿no? Es muy interesante la visión de los pacientes porque esto ya lo sabíamos y ha sido uno de los caballos de batalla de discusión, el tema de nomenclatura, que parece un tema poco relevante, pero claramente, como tú lo has mostrado, lo es. Claro, lo que has puesto tú en la diapositiva es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Ya nos gustaría a todos poder tener unidades multidisciplinares con endocrinos, con gente de nutrición, con rehabilitadores, con cardiólogos, en fin, que abordar al paciente global. Y eso es a lo que hay que aspirar, pero yo creo que nos queda un camino largo y este tipo de cursos tienen que servir también para reivindicar esto. Que resulta que los cardiólogos lo han conseguido en muchos casos, y nosotros no lo hemos todavía conseguido. Entonces, tú eso, Javier, como jefe de servicio de un hospital grande, ¿cómo ves de realista que seamos capaces de involucrar a todos estos especialistas que ya de por sí pues, tienen sus consultas saturadas de otro tipo de problemas, ¿no? Hay que trabajar en 2 o 3 niveles diferentes. Quizá el primer nivel es que algunos de nuestros compañeros entiendan que ven enfermos que tienen una enfermedad hepática grave. Y estos son los endocrinos. Pero los endocrinos ven a un número importante de pacientes con una esteatosis hepática, una enfermedad hepática metabólica leve, y a un número tampoco desdeñable de enfermos con una enfermedad avanzada. Pero lo primero que les tenemos que explicar, porque ellos no lo saben, es que nosotros no queremos ver obesos, nosotros no queremos ver diabéticos, nosotros queremos ver enfermos con una enfermedad hepática avanzada. Y les tenemos que enseñar y darles herramientas para que sepan o puedan discriminar este tipo de enfermos. Esto sería el primer paso, ¿no? Que son, yo creo que el colectivo más importante son los endocrinos y después, cuantitativamente más importante son los médicos de atención primaria, pero sería el segundo paso. Déjame meter una pequeña píldora en este sentido. La EH acaba de hacer un consenso, que primero nos hemos puesto nosotros de acuerdo de cuáles son las intervenciones que hay que hacer, cómo hay que hacer estas mediciones, y estamos en el camino ahora mismo de llegar a un acuerdo con la sociedad de endocrino y con las sociedades de primaria para intentar coordinar con ellos lo que ha dicho Javier, es decir, cómo pueden hacer ellos un screening o un cribado de los pacientes que ven que tengan enfermedad hepática significativa y cuál es el acuerdo para que esos pacientes puedan ser derivados a un hepatólogo. Por ejemplo, hay que contar que el 20% de los pacientes diabéticos tipo 2 que ven los médicos de primaria o los endocrinos en consulta tienen enfermedad hepática avanzada. Y son el típico paciente que los que son residentes de la planta ven que ingresa señor de 70 años que nunca ha tenido ninguna enfermedad y que de repente la primera manifestación de la enfermedad es un cáncer de hígado o esa de gastritis. Correcto. Este paciente debería haber sido enviado previamente al hepatólogo, por lo menos para intentar cambiar sus hábitos de vida, y cuando no, para hacer un screening de hepatocarcinoma, hacer una serie de intervenciones que sabemos que mejoran el pronóstico de la enfermedad. O sea que, en este sentido, yo creo que estamos en la dirección adecuada. Primero, ponernos de acuerdo nosotros, y ahora intentar coordinarnos con endocrinos y con primaria, que son los médicos que ven a estos pacientes que sabemos. Sí, y la segunda parte, claramente, es ponernos de acuerdo e intentar que nosotros seamos capaces de lanzar a nuestros propios compañeros y a los demás la importancia de esta enfermedad. Es decir, yo creo que es muy importante que nosotros sepamos poner de manifiesto que esta es una enfermedad que va a ser la causa más
frecuente de cáncer de hígado, que va a ser la causa más frecuente de trasplante hepático y que va a ser la causa más frecuente de cirrosis hepática compensada y descompensada. Y en este sentido yo creo que los que somos ya un poco mayores, a mí me recuerda esto al virus C. Y yo recuerdo que antes de que el virus C se descubriera, yo ya era médico antes de que se descubriera, y la mayor parte de los pacientes que tenían virus C, que supimos después que tenían virus C, eran alcohólicos que no bebían. Y eran estos alcohólicos que decían, va, usted me engaña, ¿no? Y en realidad eran virus C. Y yo creo que estamos viendo entonces, en la década de los 90, no veíamos la avalancha del virus C, que la empezamos a ver en la década de los 2000, y yo creo que en MAFLD sucede que si nosotros vamos a ver la avalancha de MAFLD dentro de 10 años, claro, no la vamos a ver de repente, la vamos a ver progresivamente, pero vamos a ver dentro de 10 años y sabemos que lo vamos a ver. Entonces tenemos que hacer que los demás, que sobre todo los agentes encargados de la salud, de los directores de las instituciones de salud y de las organizaciones políticas, seamos capaces de transmitírselo. Yo creo que si somos capaces de transmitírselo, seremos capaces. Nosotros tenemos algunas iniciativas allí que están empezando a funcionar. Por ejemplo, en rehabilitación, aunque no hemos empezado, lo han visto con buenísimos ojos. Pero hay algunos problemas fáciles de resolver. Por ejemplo, las bicicletas no están adaptadas para gente que pesa más de 120 kilos. Las cintas de correr tampoco. Pero yo creo que somos nosotros, fundamentalmente, los responsables de esto. Y no antes los pacientes. Por desgracia, esta es una enfermedad. Antes hablábamos con los políticos de por qué se aprobaron los agentes antivirales directos en el 2015. Y es porque la cúspide de enfermos con hepatitis C que se morían alcanzó un dintel muy importante y se manifestaban porque se morían. Claro, hasta entonces no se manifestaban. Y en la enfermedad por depósito de grasa pasa lo mismo, es una enfermedad tan lentamente progresiva que uno no se siente gravemente enfermo, pero lo están. Tenemos que convencerles nosotros, tenemos que informarles. En el estudio este de Apolo, una intervención tan fácil como es dar a los pacientes un podómetro, un aparato estos de medir la actividad física, suponía que el paciente, claro, tenía que venir a tu consulta con los deberes hechos. Simplemente una intervención de este tipo, tan fácil como es, consígase, o en este caso se lo dimos por el estudio nosotros, lógicamente hace que el paciente sea mucho más adherente al ejercicio físico porque sabe que se lo van a monitorizar. Es decir, que hay que buscar soluciones imaginativas para conseguir que el paciente sea mucho más adherente a esto. Hay, José Luis, dos comentarios. Hay un trabajo que se publicó en el New England hace ya 10 o 11 años, que es New England, una revista importante, que hacía 3 tipos de intervenciones de estos enfermos. Uno, la que nosotros hacemos habitualmente. Oye, majo, come menos y anda más. Les veía al cabo de un año con un éxito notable, en general habían engordado un poquito. Otra, que era básicamente la misma, pero les veía cada mes. No solo les decía eso, pero les veía cada mes y conseguían que bajaran un 5 o un 10% de los pacientes. Y otro grupo, en el que además de decirles que bajara peso, les daba herramientas para bajar peso, les mandaba a un nutricionista, les mandaba a un experto de ejercicio y lo conseguían muchos. Y esto es muy importante. Y otra cosa que desde el punto de vista práctico, yo creo que para los médicos es críticamente importante, es no, y este es un mensaje práctico, es no perder al enfermo el primer día de consulta. Y me explico, si tú ves a un señor que le sobran 40 kilos de peso, o señora, le sobran 40 kilos de peso, y dices, joder, qué gordo está usted, oiga, tiene que perder 3 arrobas. Ese enfermo no vuelve a la consulta. Sin embargo, si le dices, mire usted, en el próximo año tiene que perder entre 5 y 8 kilos de peso, que es el 10% de su peso, o 10 kilos, que es un objetivo muchísimo más fácil de conseguir, ese enfermo vas a lograr que mejore su enfermedad hepática significativamente y que vaya a la consulta. Y esto es algo que nosotros hemos aprendido con el tiempo y es muy fácil de decir, ¿no? Y que cometemos muchas veces el error de decir, oiga, es que le sobran 30 kilos de peso. Ya, bueno, le sobran 30 kilos, no, pero si usted pierde 6, va a mejorar su estado de salud. Está claro. Y otra cosa que has comentado tú, Eva, que es muy interesante, es cómo estamos aproximando al tema de la comida basura. La aproximación que están haciendo algunos gobernantes es no de bajar el precio a la comida sana, no de bajar el IVA a la comida sana, sino de subir los impuestos a la mala.
De tal manera que al final el problema no se soluciona, porque no es tanto que la hamburguesa le cueste más, porque al final acabará comprándola. Sí le vale lo mismo que la comida sana. Es decir, que la aproximación tendría que ser. Jeffrey Lazarus, a nivel de esta Israel Foundation, pues están intentando un poco hacer lobby a nivel europeo para que la comida que se considere realmente pues, dieta mediterránea, dieta sana, etcétera, pueda tener algún tipo de ventaja fiscal para que la gente no solo le sea más caro, sino específicamente le sea más barato, ¿no? Porque la aproximación que se ha hecho es la contraria, vamos, las bebidas, los refrescos con azúcar, se sube de precio. No, habrá que bajar las bebidas que no tengan calorías, la que sea. No sé si tiene que ser las cero o no, porque eso no hay un acuerdo, pero en cualquier caso la bebida que no sea calórica, el agua, habrá que bajarla mucho de precio para que la gente la beba, porque si no, al final le va a salir lo mismo tomarse una botella de agua que una botella de Coca-Cola. Que las intervenciones basadas en ciencia y en sentido común son difíciles. Por ejemplo, en Cantabria hay un estudio de obesidad en niños. Y se sabe, bueno, se ha observado lo que ya se sabe, ¿no? Que la obesidad en los chavales es más frecuente en los barrios humildes que en los barrios más favorecidos. Claro, entonces yo, cuando presentaron esos resultados, les dije, oye, ¿por qué no implementa 5 horas de gimnasia en los colegios de los barrios humildes? Porque los de los barrios ricos, la gente va a hacer deporte pagado, ¿no? Va a hacer el tenis, va a hacer, en fin. No, es que claro, es que esto no es, tiene que ser equitativo. Ya, la equidad es una cosa de dar a cada uno lo que le corresponde y no dar a todo el mundo lo mismo, ¿no? Y entonces estas medidas que son, evidentemente, que discriminan positivamente, son las que cuesta mucho poner, como tú muy bien dices. Este es un ejemplo diferente, ¿no? Y las autoridades políticas, que esta mañana hemos estado hablando, que realmente muchas veces se les echa en cara que solo se preocupan de algo que ocurra en su periodo electoral, que son habitualmente cifras como mucho de 4 años, la mayor parte de menos. Las cifras que hay de obesidad infantil ahora mismo son, o sea, no solo es que tenemos muchos pacientes que ya son adultos, que van a evolucionar y que, como dice Javi, en un tiempo van a venir como un tsunami al hospital. Esto ya está pasando en Estados Unidos, insisto. En Estados Unidos nosotros tenemos compañeros que nos dicen el 50% de los pacientes que ingresan en la planta tienen este tipo de tipología. Ha hecho, el Clínico de Barcelona ha publicado un artículo, Journal of Pathology, de cómo el tratamiento de virus T ha cambiado el perfil de paciente que ingresa en la unidad de patología. Los pacientes por virus T descompensados han bajado el 50%, los pacientes con enfermedad autoinmune y enfermedad por depósito de grasa han multiplicado por 3 o por 4 el número de ingresos. Es decir, que esto va a venir. O sea, aquí pasa es que miramos para otro lado porque es verdad que esto no está ocurriendo hoy, pero va a ocurrir en un proceso. Pero lo que viene detrás de eso es mucho peor, porque la cifra de obesidad infantil actualmente es mucho peor que la que teníamos hace 10 años o 15 años. Un 40% de los niños en muchas comunidades autónomas tienen obesidad infantil. Por lo tanto, habría que intentar que no nos pasara lo del virus C, que no nos pasara que el virus C se ha convertido en una enfermedad en la que realmente, hasta que no hemos tenido un tratamiento efectivo, no hemos podido, entre comillas, curar a pacientes que de otra manera estaban condenados. En el virus C, realmente, hasta hace 5 años no disponíamos de ninguna terapia eficaz. En MAFLD, por lo que la idea que tenemos, pastillas no vamos a tener en muchos años. Hay muchas compañías, lógicamente es un mercado muy grande de pacientes, hay muchas compañías interesadas, todos hacemos ensayos clínicos y estamos claramente lejos de tener una terapia efectiva farmacológica. Si no nos preocupamos de lo que no es farmacológico hoy, el asunto va a ir muy mal. Sí. Pero sí creo que podríamos hacer algo que, relacionado con lo que ha dicho Javier, de la hepatitis C, de los pacientes, es darle la importancia. A ver, cuando tú realmente como paciente te das cuenta que estás hablando de algo que te va a rematar, es decir, que si no lo pones o no lo frenas y se le dice así crudamente, esto va a derivar en un hepatocarcinoma o va a derivar en un trasplante, cuando se le vea al lobo, seguramente. Nosotros tenemos la sensación, desde los pacientes, que se habla de hígado graso, pero que se habla como pierde peso, ¿sabes? Pero que no tiene la suficiente importancia como gran problema de salud. Tú dices, en Estados Unidos ya es una causa de trasplante hepático. La más frecuente. Vale, pero aquí hay un problema. Aquí las listas de espera de trasplante hepático por virus C, claro, se han disminuido porque la hepatitis C se ha curado.
Pero según la ONT, y eso está así, es estadística, ahora mismo hay un 90% de... un 10% de negativa familiar, ¿no? Eso, por mucho que se invente la ONT y rasque de aquí a allá, y ustedes dicen que van a llegar a un 90 o un 92% de donación, ¿no? De tasa de donación. Eso, entre unos años, aunque se llegara al 100%, que nunca se va a poder llegar, no va a haber, con perdón, hígado para todo, no va a haber trasplante para todo, con lo cual es algo que tú dices, yo estoy viendo venir una cantidad de pacientes a los que no voy a poder trasplantar. Y no vas a poder trasplantar incluso aunque tengas hígado, porque muchos son pacientes mayores de 70 años que tienen comorbilidad cardiológica, que tienen comorbilidad renal, que tienen... Claro, pero es que el problema es que además que no se compra en el supermercado, ¿sí me entiende? Que, pero... no podemos tener herramientas para darle, con lo cual nosotros quizás lo que vemos es ya no que haya poca información o información confusa, sino que creemos que por lo que decís vosotros es algo que va a ser muy relevante, salud pública que viene, que está ahí, pero que a la población no le está dando la importancia, ¿sabes? Entonces lo que reclamamos a lo mejor es poner esta enfermedad en su sitio. Yo sé que es muy difícil, pero a lo mejor vosotros mismos tenéis que creer que realmente esto es un problema del que hay que hablar y que plantear y decir, señores, que esto viene de verdad, y que les llega a la población esa inquietud. Es una enfermedad que se mezcla tanto con un problema de salud pública que es la obesidad y se mezcla tanto con un problema de salud pública que es la diabetes mellitus que nos cuesta un poco explicarlo, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista, yo no te voy a poner tarea como la doctora Guti, pero quizás un aspecto que los hepatólogos sí tenemos que conseguir es, igual que los nefrólogos consiguieron hace muchos años meter el filtrado glomerular, el cálculo estimado del filtrado glomerular, y de esta forma diagnosticaron a la mayor parte de los enfermos con una insuficiencia renal crónica leve o moderada, por supuesto avanzada, meter una herramienta de discriminación de potencial enfermedad hepática avanzada. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de convencer a los analistas que metieran el FID4, fíjate que es una cosa sencilla y gratis, el FID4 en toda la población de más de 50 años, o incluso solo en toda la población diabética, o en toda la población obesa, es decir, no hay que ir a máximos, ¿no?, habríamos dado un paso definitivo. Y el segundo aspecto que yo creo es muy importante es que todos dejemos de hablar de fracaso del tratamiento cuando hablamos de reducción de peso. La obesidad es una enfermedad crónica y la obesidad no se va a curar y el MAFLD no se va a curar. El MAFLD le tenemos que tratar y probablemente le trataremos escalonadamente con un tratamiento que tendrá una eficacia X, que la perderá o la dejará o no la perderá, al cual habrá que dar otro tratamiento Y más tarde, otro tratamiento Z, porque la enfermedad no se va a curar, igual que no se cura la obesidad. Entonces, creo que tenemos que cambiar un poco el lenguaje de ha fracasado el tratamiento, porque en la diabetes nadie habla de que fracasa el tratamiento. Le das metformina, después le das semaglutida, después le das un STRG2, después le insulinizas, pero no fracasa y abandonas el tratamiento, le das otro tratamiento. Yo creo que en esta enfermedad tenemos que cambiar los conceptos en los que nos manejamos, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que se va acercando la hora de clausurar el curso. No sé si hay alguna pregunta o comentario desde la sala. Bueno, gracias por vuestras exposiciones. Bueno, me llamo Jesús Fargas, soy miembro de la FENER, de la que está ahora como presidenta, aquí como ponente. Pero a mí me parece que con los datos que tenemos en este momento, desde el punto de vista del hígado graso, yo lo voy a llamar así porque me parece más directo. Hola. Desde el hígado graso hay, desde el punto de vista multidisciplinar del que estamos hablando, tenemos una experiencia muy importante que podemos seguir y es la hepatitis C. Las estrategias, el plan, que todos aquí conocemos, no hace falta explicarlo, han dado unos resultados importantes. ¿En qué sentido? En entenderlo como problema de salud pública y, por tanto, no considerarlo como un gasto, sino como una inversión. Esto me parece una visión importante desde no solamente la práctica clínica, que por supuesto, sino desde todas las instituciones que tienen algo que ver
con el tema de la sanidad. Pero hay otro aspecto previo más importante todavía, que es el educacional. La educación desde lo más preescolar posible. En este momento, el mayor tratamiento que se puede hacer sobre el hígado graso es la prevención. Y la educación en esta materia a mí me parece elemental. Me parece un elemento que hay que trasladar a los colegios, lo voy a decir en este sentido, a los colegios, y desde las edades más tempranas. Y desde luego, poner la mirada sobre lo que ya se ha hecho, por ejemplo, con la enfermedad la hepatitis C, aunque la diferencia naturalmente es que la hepatitis C es la única enfermedad virémica que se puede curar y las demás no. Este es un elemento, claro, diferenciador totalmente. Pero sí que las prácticas que se han ido llevando y aprendiendo con la hepatitis C, me parece que también son muy trasladables y exportables a esta nueva patología que se va a convertir, sin duda alguna, en nuevas enfermedades por los datos que ahora tenemos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, de primera magnitud. Por tanto, el tratamiento es prevención, el tratamiento es educacional, y desde luego desde las instituciones esa sería una tarea muy importante a realizar. Bueno, yo creo que con esta intervención de Jesús vamos a dar por terminado el curso. Yo quiero agradecer a todos los ponentes en esta última mesa, a todos los que han estado por la mañana, a todos los alumnos que habéis estado aquí durante todo el día. Entiendo que esto es un curso un poco peculiar, no es un curso especial de patólogos, que es lo que estamos habitualmente acostumbrados, sino ha estado gente tanto por vía virtual como por vía presencial, con las limitaciones de aforo que hemos tenido de múltiples disciplinas. Hemos tenido a algunos de los políticos esta mañana. Yo creo que esto siempre es importante que nos escuchen. Muchas de las cosas que aquí se hablan al final siempre tienen un traslado. Y nada, agradecer a Rocío Macías, que es la que me ha ayudado a organizar este curso, y a Gilead por su patrocinio, y a la Universidad Complutense por acogernos aquí. Así que, si todo va bien, nos veremos el año que viene. Espero que con un aforo más numeroso y menos limitado que el actual, que eso significará que estamos mejor en el tema de la pandemia. Y bueno, pues para seguir haciendo lobby en esto de la enfermedad hepática, que como creo que se ha mostrado hoy, es un asunto relevante para la población general. Gracias a todos y hasta el año que viene.